Bueno, mentí al final del capítulo anterior. Pero es que King Halo es una parada casi obligatoria cuando hablamos de expectativas y derrotas, sobre todo si el primer capítulo se trató de Harurara. Y te voy a ser sincero, si bien este capítulo 1.5 también se vio un poco influenciado por mis ganas de querer llevarle la contraria a todos los que afirmaban saber de quién se trataría este capítulo, no es el único motivo. King Halo es una deuda que tengo pendiente desde que empecé a jugar en esta franquicia, y es un personaje al que quizás jamás le terminaré de dar el agradecimiento y el cariño que siento que merece de mi parte. Ella es el principal motivo por el que estamos acá en este canal de YouTube, y es que fue gracias a una King Halo rango A que conseguí durante los primeros momentos de la versión global que me atreví a hacer contenido de la franquicia. Y la curiosa particularidad de que hubiera una escena triste en la que King Halo parecía estar llorando tras cada victoria se me hizo curiosa al punto de que también terminó siendo uno de mis primeros contactos con el lore. Y wow, es que la historia de King Halo no solo es interesante por lo frustrante que pueden llegar a ser los resultados en algunos momentos, sino que también lo es porque tiene un montón de diversas inspiraciones y porque toca un rol que muchas veces es olvidado en las historias de este tipo, la figura de la madre. Porque en el caso de King Halo, su madre es el motor principal que hace avanzar una trama llena de tristeza, superación y la bonita enseñanza de aprender a encontrar tu propio camino. Pero antes de contarte esta historia, dame unos segundos para agradecer a los miembros del canal que me apoyan mes a mes para poder traer este tipo de contenido en nuestro idioma. Y ahora sí, comencemos. Créeme cuando te digo que contar la historia de King Halo es lo más parecido que existe a armar un rompecabezas dentro del lore de Uma Musume, partiendo por sus inspiraciones. Y es que esta es una historia que para apreciarla correctamente no se puede contar hablando solo del caballo ni de la Uma Musume, por lo que para comenzar no hablaremos de ella, sino de nosotros, los entrenadores. Parte de la historia del entrenador de King Halo toma inspiración de Yuichi Fukunaga, un joven jinete que era hijo y sobrino de famosos jinetes de éxito y que también fue el primer jinete de King Halo. En el juego, durante la historia de King Halo, encarnamos a un entrenador novato que es hijo de un famoso y exitoso entrenador. Cuando nosotros llegamos a la academia, nuestro padre se retira dejándonos a cargo de su equipo, el equipo Acela. Pero dado a que somos unos novatos, es normal que no exista confianza en nosotros, y todos los miembros terminan abandonando el equipo. Es entonces cuando paseando por la academia nos encontramos con una Uma Musume que está discutiendo con alguien por teléfono. Cuando nos ve, nos confunde con un acosador, pero tras presentarnos y arreglar el malentendido, ella también decide presentarse, pero primero nos lleva a otro lugar de la academia donde está reunido un grupo de estudiantes que parecen ser su séquito. Ahí, en una exagerada y pomposa exhibición, finalmente conocemos su nombre, King Halo. Como te imaginarás, el personaje está basado en el caballo del mismo nombre, un caballo japonés que nació el 28 de abril de 1995. Pero aunque nos causó una fuerte primera impresión, no es sino hasta el otro día, durante una carrera de exhibición, que sabríamos más de ella. En ese lugar nos enteramos a través de los demás entrenadores asistentes que King Halo es la hija de una legendaria Uma Musume de primera clase, la cual está basada en Goodbye Halo, la madre de King Halo de la vida real. Esto lo sabemos gracias al episodio 5 del capítulo 2 de la parte 2 de la historia principal, titulado La melancolía de los ángeles, en la que se nos cuenta que la mamá de King Halo ganó un Oaks americano tal como lo hizo Goodbye Halo en la vida real. Ahora bien, hay que dejar algo muy en claro. Cuando dicen que la madre de King Halo es una corredora legendaria de primera clase, no es ninguna exageración, ya que si revisamos su historial en la vida real, encontramos que durante su periodo activo, el cual va del 87 al 89, participó en 24 carreras, consiguiendo 4 terceros lugares, 5 segundos lugares y 11 victorias, de las cuales 7 son de grado 1. Para que te hagas una idea, en cuanto a números de victorias se refiere, esto lo pondría a la par de leyendas japonesas como el emperador Symbol y Rudolph y el Overlord del fin del siglo, Tiem Opera O. Por lo que no es ninguna exageración llamarlo una leyenda, y tiene todo el sentido del mundo que todos tuvieran grandes expectativas sobre la joven King Halo.
algo que la conecta fuertemente con nosotros al encontrarnos en una situación similar, siendo ambos hijos de figuras famosas en nuestra área, cargando con un gran peso de expectativas sobre nuestros hombros. Sin embargo, pese a que King Halo parece mostrar una fuerza increíble que sorprende a todos, nunca es suficiente, quedando siempre en segundo lugar durante las carreras de exhibición contra sus amigas. Pero esto no se debe a que ella sea débil, sino que todas las demás son demasiado fuertes. Y es que tanto fuera como dentro de la franquicia, King Halo formó parte de la generación del 98, la cual fue conocida por los fans del turf japonés como la generación dorada. Según los expertos, los caballos de esta generación eran tan ridículamente fuertes que fue una tragedia que corrieran juntos, ya que esto ocasionaba que muchas veces se truncaran los logros entre ellos, y de haber nacido en generaciones distintas, probablemente todos hubieran sido caballos aún más legendarios, y eso fue especialmente trágico para King Halo. Y esta aparente falta de poder, sumado al hecho de que actúe como toda una Himedere, rechazando a todos los entrenadores que no considera de primera clase, tampoco ayuda mucho a su desarrollo, llegando al punto en que incluso nosotros somos rechazados durante nuestro intento de reclutarla. Pero durante su capítulo 3 del Bond Story, titulado Pruebas de primera clase, tendríamos un encuentro casual con King Halo en la pista de entrenamiento. Durante esta escena es en la que finalmente nos contaría un poco más de aquella llamada que presenciamos la primera vez que la vimos. Resulta que la llamada era con su madre, con quien tiene una relación complicada. Aunque King Halo esté completamente decidida a correr y competir en la Twinkle Series, su madre no tiene nada de fe depositada en ella. Constantemente le cuestiona el hecho de no conseguir un entrenador, diciéndole que el mundo de las carreras no es un lugar bonito, que no debería esforzarse en imitarla porque no tiene talento para correr, y que debería buscar la felicidad en otros medios. Por lo que lo mejor sería que se diera por vencida y volviera a casa. Saber esto, de cierto modo, nos conecta a un nivel más profundo con ella, y es que al igual que la historia de su entrenador, la de King Halo también toma inspiración en la historia real de Yuichi Fukunaga, ya que cuando este era joven, su madre se opuso firmemente a que fuera jinete por los riesgos que conllevaba, pero a pesar de todo, el joven Yuichi siguió adelante con su sueño, ignorando las protestas de su madre. Pero aquí quiero hacer una pequeña aclaración, y es que pese a lo que piensen muchos, King Halo no odia a su madre, más bien todo lo contrario. Como nos cuentan en el capítulo 6 de su Bond Story, titulado Ropa de primera clase, luego de haberla convencido de que aceptara nuestra propuesta de reclutamiento, acompañamos a King Halo a un desfile de modas, pero el lugar estaba tan lleno que apenas podíamos ver el inicio de la fila desde la parte de atrás. Es ahí cuando en mitad de la fila para entrar, se nos acerca uno de los organizadores del evento, el cual trabaja para la mamá de King Halo, quien además de ser una ex corredora, ahora se dedica al mundo del diseño de vestuario profesional. Luego de que King Halo rechazara la invitación del subordinado de su madre, decide hablarnos un poco más de su relación con ella. Nos cuenta que su madre es una mujer obsesionada con la perfección, que solo busca resultados, y es en este momento en el que nos cuenta sobre la famosa escena del pastel de la cual tanto se ha hablado en el fandom. Y es que para un cumpleaños de King Halo, su madre intentó hacerle un pastel, pero quedó tan feo que decidió comprarle un pastel ya hecho y darle ese, mientras que ella se comió el pastel que hizo a escondidas en otra habitación. King Halo recrimina esta acción diciendo que simplemente debería admitir que fracasó sin ser terca, a lo que nosotros le respondemos, tu madre es como tú. Y esta es una frase que se termina volviendo recurrente a lo largo de la historia, de tal palo, tal astilla. Pero lo importante para mí de toda esa anécdota es el hecho de que su madre hizo el intento de darle un pastel cocinado por ella misma. Quédate con ese detalle. Pero ya finalizando la escena, cuando el desfile se dio por terminado, King Halo nos cuenta, muy emocionada, lo mucho que le gustó el desfile. Le fascinaron los últimos trabajos de Umada, una versión Uma de Prada, pero que sin dudas el mejor fue... Pero se calla a sí misma antes de terminar la frase. Y luego nos dice avergonzada que lo olvidemos, porque como te dije ya, King Halo no odia a su madre, sino que la admira y seguramente la ama mucho. Quizás es por eso que muchas de las escenas que siguen son tan dolorosas de ver.
Ya cuando finalmente entramos en su modo carrera, se nos presenta oficialmente a la generación dorada, conformada por Special Week, Seiyun Sky, Grass Wonder, El Cóndor Pasa y por supuesto King Halo. Y tras la presentación, durante un evento titulado Para perseguir y ser perseguido, el cual suele ocurrir antes de su debut, King Halo nos vuelve a mostrar su presentación realizada por su séquito de seguidoras. Nos cuenta que ahora que su debut está cerca de ocurrir, se volverá una persona más famosa y tendrá que tener preparada una presentación de este tipo, a la cual nos invita a formar parte. Y como si fuera obra del destino, horas más tarde, durante su entrenamiento diario, el lugar se comienza a llenar de periodistas que quieren saber más de King Halo. Pero todas las preguntas están relacionadas de alguna forma con su madre, incluyendo cosas como: ¿qué nos motivó a hacer equipo con una Uma Musume de una prestigiosa familia? Si creemos que King Halo heredó el talento de su madre, o si es cierto que huyó de casa y se unió a la academia recibiendo un trato especial. Pero justo cuando King Halo se acerca a increpar a los periodistas, es que aparece la vicepresidenta del consejo estudiantil, Eric Grub, y ella le pide amablemente a los periodistas que se retiren porque están perturbando las horas de entrenamiento. King Halo parece molesta por el actuar de la vicepresidenta, diciéndole que no era necesario y que llamó a todos esos periodistas porque nadie sabe quién es King Halo y que solo la conocen como la hija de su madre. Eric Grub le comenta que es natural que la vean así, ya que su madre es una corredora legendaria que incluso tras retirarse sigue teniendo presencia en el mundo de las carreras gracias a sus diseños de primer nivel. Y que si le preocupa ser conocida como la hija de su madre, su prioridad no debería ser su imagen tal cual, sino conseguir un reconocimiento en las carreras que sustente su nombre. Esto en primera instancia parecen palabras frías y lógicas de una persona externa que no entiende muy bien el problema, pero es todo lo contrario. Y es que si hay alguien que entiende este tema es justamente Eric Grub, otro personaje muy fuertemente ligado no solo al concepto de ser la hija de una famosa corredora, sino también al papel de madre, por lo cual su aparición al inicio de la historia de King Halo es casi una premonición a lo que será su futuro, y también una premisa que marcará su carrera, el ideal de ganarse su propio nombre. Tras esto, finalmente llega el día de su debut, el cual por casualidad o destino ocurrió el mismo día que el debut de Grass Wonder, y tras ganar la carrera, King Halo vuelve a recibir una llamada de su madre, pero no es para felicitarla. Nuevamente le recrimina por haber corrido, diciéndole que no debió debutar en una generación con corredoras tan talentosas, y otra vez la invita a volver a casa antes de que se avergüence a sí misma por su falta de talento. Pero King Halo, lejos de verse deprimida, se llena de determinación y decide cuál será su camino y su próxima carrera, el Hopeful Stakes, una carrera de grado 1 que ocurre durante el año junior para las corredoras debutantes. Esto se aleja un poco de la historia del King Halo real, ya que si bien este sí corrió el Hopeful Stakes, también corrió otras varias carreras Maiden y de grado 2 y 3, distinto a los objetivos que se nos plantean luego de su debut, los cuales incluyen solo carreras de grado 1. Pero pese a ser levemente distinta a la historia real, creo que estos objetivos marcan muy bien lo que busca hacer la historia de King Halo, el verdadero camino de un rey. Y el último elemento que terminaría de marcar las bases de esta historia lo encontraríamos justamente en un evento que ocurre después de su debut y antes de su primer objetivo, el cual se titula Ya hicimos nuestro debut. Durante este evento se ahondaría más en la relación que tienen las miembros de la generación dorada y en lo muy unida que es su amistad. Y esto lo notaríamos en el momento en que Special Week le pregunta a King Halo si piensa participar en el Tokyo Yushun, a lo que nuestra protagonista le responde que ciertamente participará y ganará esa carrera G1, respuesta que hace que Special Week parezca triste. Y esta reacción también parece afectar un poco a King Halo. Y es que estos dos personajes tienen una conexión y un paralelismo muy especial, ya que al igual que King Halo busca ser la mejor para ser reconocida por el público y su madre, Special Week también busca ser la mejor, pero lo hace para cumplir el deseo de su madre fallecida y su segunda madre adoptiva.
Esta situación hace que las palabras de Ear Group terminen de tomar forma en la mente de King Halo y que finalmente salgan de sí misma. Debe conseguir resultados que la hagan merecer reconocimiento. Y otra cosa que me parece resaltable de este evento es la introducción de un nuevo personaje, Kawakami Princess, quien es una Uma Musume que aún no debuta y parece ser muy fanática de King Halo. Kawakami Princess es la hija de King Halo en la vida real, y también es un personaje que ayudaría a marcar el futuro de nuestra protagonista después de su recorrido por la Twinkle Series. Ya que hagamos una pausa y recapitulemos por si te dormiste en algún momento. Primero que nada, King Halo tiene una conexión especial con su entrenador. Esto se debe a que ambos toman inspiración de la misma persona, Yuichi Fukunaga. A causa de esta inspiración, King Halo también tiene una relación complicada con su madre, quien no aprueba su sueño de competir en las carreras, tal como lo hacía la madre de Yuichi. Esto lleva a que King Halo busque reconocimiento para ser merecedora de su propio nombre. Y por último, King Halo forma parte de la Generación Dorada, cuyos miembros, además de ser rivales, también son sus amigas. Ya con esto en mente, nos podemos lanzar de lleno a sus carreras objetivos. Y es que entre el evento anterior y el Satsuki Cho ocurren unos cuantos eventos que ayudan a remarcar la amistad de King Halo con los otros miembros de la Generación Dorada y también a recordarnos lo terca que es y lo mucho que se parece a su madre. Fuera de eso, el Hopeful Stakes es una carrera que, pese a ser el primer objetivo, pasa muy desapercibida, ya que, como ella misma dice, aunque sea una G1, sigue siendo considerada una carrera junior, un diálogo que dice independiente de la posición que consigas en la carrera, referenciando al hecho de que King Halo obtuvo el segundo lugar cuando la corrió en la vida real. Pero justo después de la carrera, ocurre el evento de Año Nuevo del año Junior, un evento importante que habla sobre la verdadera naturaleza de King Halo. En este evento, compartimos Año Nuevo con King Halo y su séquito. Durante un momento en el que King Halo sale a buscar la comida que ordenó, sus seguidoras nos cuentan cómo es que la conocieron a ella. Resulta que todas son alumnas de la División Junior, que solían pasar Navidad y Año Nuevo solas en sus dormitorios porque tienen una mala relación con sus padres, hasta que King Halo, quien es de una división mayor que ellas, se enteró de alguna manera de su situación y las acogió a todas para que pasen las festividades juntas. Es por eso que todas decidieron actuar como su séquito y seguirle todo el juego del rey a King Halo, porque el año clásico es probablemente el año más importante en su vida, y todas quieren apoyarla y verla cumplir sus sueños como una forma de devolverle la mano que ella misma le extendió en su momento. Y es que detrás de la orgullosa Himedere se esconde un corazón gigantesco, corazón que se pondría a prueba en las siguientes carreras objetivos. La primera gema de la Triple Corona es sin duda una de las carreras más importantes dentro del año clásico, ya que es una de las carreras que solo se pueden correr una vez en la vida, junto al Tokyo Yushun y el Kikukacho. Pero al igual que en el Hopeful Stakes, durante esta carrera en la vida real, King Halo perdió, quedando otra vez en el segundo lugar por detrás de Seiyun Sky. Es por eso que el juego nos pide simplemente quedar en uno de los 5 primeros lugares y nos hace correr en desventaja considerando que King Halo posee una aptitud de B en distancias medias, lo que implica correr con un 10% menos de velocidad. Sin embargo, la carrera donde todo daría un vuelco es en el Tokyo Yushun, la segunda gema de la Triple Corona y una de las carreras más importantes del turf japonés y de la franquicia en general. Esta carrera tiene condiciones similares a la anterior, distancias medias y requisito de quedar en uno de los 5 primeros lugares, todas las condiciones para una derrota. Y es que durante esta carrera en la vida real, King Halo rompió su estrategia habitual de corredora trasera y corrió como una frontrunner, liderando el grupo, lo que causó que se cansara antes de la recta final y terminara en un desastroso 14º lugar. Pero lo realmente interesante de esta carrera no es el resultado en sí, sino que es desde este punto en que los ¿qué pasaría si? Cobran un peso más fuerte. Al funcionar como una novela visual, muchas carreras de varios personajes tienen distintos eventos dependiendo del resultado de la carrera, ofreciéndonos rutas alternativas a la vida real en que los personajes pueden vivir finales un poquito más felices. Pero el caso de King Halo es
curioso, porque si bien puedes cambiar el resultado de la carrera y conseguir un respectivo evento alternativo asociado a ese resultado, los efectos relacionados con la inspiración de la vida real no parecen cambiar sin importar lo que hagas, como si la pobre King Halo estuviera destinada a vivir sí o sí ciertos eventos. Pero a pesar de lo duro que pueda sonar, también nos ayuda a analizar un poco mejor la naturaleza y la psicología detrás de los personajes, conociendo cómo es que actuarían en cada situación. Si ganamos el Tokyo Yushun, desbloqueamos un evento llamado Reflejada en sus ojos. Cuando King Halo está en el podio frente a las cámaras, parece notar algo que hace que su sonrisa se apague. Ella se excusa con que este escenario es muy típico para una Mamusume de primera clase como ella, por lo que moverá la sesión de fotos a un escenario más producido que se mostrará después. Los fotógrafos y periodistas parecen indignados por esta situación, diciendo que es típico de una Nepo Baby el ser una desconsiderada arrogante y que debería aprender a ser modesta. Pero cuando seguimos la dirección en la que estaba mirando King Halo antes de retirarse, podemos ver a Special Week todavía en la pista, llorando y disculpándose con sus madres por no poder cumplir su promesa de ser la mejor de Japón. Es evidente que esto fue lo que le dolió a King Halo y la verdadera razón por la que abandonó la sesión de fotos en el podio, porque ella realmente ama a sus amigas y no les gusta verlas sufrir. Y esto es algo que en Uma Musume se suele dar por sentado en muchas ocasiones, y es que cada vez que algún personaje consigue sus sueños, se ven pisoteados los sueños de muchas otras más. Ahora bien, en caso contrario, si perdemos el Tokyo Yushun, tal como en la vida real, desbloqueamos el evento titulado ¿Quién perdió una oportunidad? En este evento, tras la derrota, pasamos directamente al interior del hipódromo, donde ocurre la escena invariable de esta carrera, la llamada de la mamá de King Halo. Sin importar si ganas o pierdes la carrera, recibirás una llamada de la mamá de King Halo, en la cual nuevamente la reprochará por ser soberbia, diciendo que no está a la altura de una corredora como Special Week, quien sí es una corredora que sabe ganarse el corazón de la gente, por lo que nuevamente le invita a abandonar las carreras y volver a casa antes de que siga avergonzándose a sí misma. Ante esta llamada, en ambos casos, King Halo se llena de determinación, planteándose como siguiente objetivo el Kikukatsu, pero con una notoria diferencia en cuanto a su actitud frente a esta decisión, la cual se hace más notable cuando nos fijamos en sus ojos. Mientras que en la escena ganadora se ve totalmente decidida, en la escena de la derrota sus ojos brillan y tiemblan, y parece que está a punto de ponerse a llorar. Luego de esta triste escena vienen los turnos de verano, en los que tenemos otra escena que profundiza nuestra amistad con Special Week y también nuestra relación con Kawakami Princess. Y tras el verano, un par de turnos antes de la última gema de la triple corona, tenemos el evento titulado Mis Piernas, un evento que marcaría un antes y un después en su amistad con los miembros de la generación dorada. En este evento, nosotros los entrenadores reflexionamos sobre las capacidades reales de King Halo y si verdaderamente su fuerte serán o no las distancias largas y medias. Es en ese momento cuando llega Special Week a la pista de entrenamiento, seguida de una gran cantidad de periodistas. Es ahí cuando uno de los periodistas le pregunta a quién considera su rival, a lo que Special Week responde Seiyun Sky. Al escuchar esto, King Halo abandona la escena sin decir ni una palabra, dejando a Special Week hablando sola. Y esta sería la última vez que King Halo hablaría con sus amigas en mucho tiempo. Ya finalmente llegando al Kikukatsu, la última gema de la triple corona, nuevamente tendríamos dos posibles caminos destacables. Esta carrera también la corrió King Halo en la vida real, terminando en quinto lugar. Y es que es una carrera de distancias largas, lo que nuevamente nos pone en una clara desventaja. Pero si por alguna razón logramos ganar la carrera, desbloqueamos el evento Palabras Recibidas, en el cual, tras la victoria, nuevamente King Halo abandona la sesión fotográfica, pero esta vez es para que ella llame a su mamá. Emocionada por conseguir su aprobación, le cuenta que ganó la carrera, a lo que su mamá le dice: sí, supongo que ganaste. Bien por ti. ¿Ya estás satisfecha ahora? ¿Ya te divertiste lo suficiente? Es hora de que vuelvas a casa antes de que te excedas.
Nuestra protagonista no entiende por qué su madre no la acepta como una corredora y reflexiona sobre los periodistas que están esperando en la zona de fotografías. ¿Realmente están esperando a King Halo o solo están esperando a la hija de su madre? Pero si perdemos, desbloqueamos el evento titulado En Realidad. En este evento, tras la derrota, King Halo está destruida. Se da cuenta que nadie del público la estaba mirando y se llama a sí misma una estúpida y una desgracia, afirmando que al final su madre tenía razón, que ella no puede estar en el centro del escenario. A lo que nosotros, los entrenadores, la refutamos y le recordamos que ella es King Halo, una corredora de primera categoría. En ese momento también llegan Kawakami Princess y sus seguidoras a felicitarla por haber terminado el tour de la Triple Corona y a mencionarle lo genial que se veía corriendo de manera tan elegante. Y ahí, con una King Halo deprimida y renegando, es cuando el entrenador hace uno de mis monólogos internos favoritos de la franquicia. Incluso con esta derrota, los ojos siguen puestos en King Halo. Lo sé porque te he estado observando todo este tiempo. No importa lo frustrantes que puedan ser las cosas, no importa lo sorprendida que esté la gente por ella, incluso si tus logros no son suficientes para satisfacer a tu madre, tú eres una Uma Musume de primera categoría. Incluso si la vida lanza innumerables momentos desgarradores, ella se levantará y seguirá adelante. Es una Uma Musume tenaz, digna de ser admirada. Su talento y su encanto es completamente distinto al de su madre. Eso es lo que la hace única. Lo diré una y otra vez. Eres una Uma Musume de primera categoría. No puedo evitar decirlo. Al final, incluso a mí me tienes encantado. A lo que King Halo se escondería en nuestro hombro hasta que sus lágrimas desaparecieran de su rostro. Desde ese punto, ambos eventos tienen la misma resolución, pero de distintas maneras. Si ganamos la carrera, es la misma King Halo quien, llena de determinación, se acercaría a nuestra oficina a comentarnos que seguirá otro camino lejos del de su madre y que permitirá que continuemos apoyándola durante su camino a la cima. Y si perdemos, aún en el hipódromo, King Halo dice que está dispuesta a escuchar lo que reflexionamos durante el evento Mis Piernas, por lo que le comentamos que debería dejar de intentar ganar la aprobación de su madre. Esto no significa que se dé por vencida, sino que sea una Uma Musume de primera categoría, siguiendo su propio camino, cosa que parece gustarle. Y ambos finales convergen en el evento posterior a la carrera titulado Resolución de primera categoría. En este evento, durante una rueda de prensas, finalmente pondríamos en acción la presentación que habíamos practicado, la cual inesperadamente parece encantarles a todos. Y tras ello, King Halo hace el gran anuncio. Su próxima carrera sería el Takamatsu no Miyakinen. Esto parece impactar a todos de distintas maneras, ya que se trata de una carrera en distancias cortas, una carrera de sprint, lo cual se aleja mucho de la ruta clásica que suelen tomar las corredoras que participaron en el Tour de la Triple Corona. Muchos reporteros parecen preocupados, comentando que esto no le gustará a los fans de su madre, a lo que King Halo contesta: no me preocupan los fans de mi madre, correré mi propio camino con mis propios fans. El pasado es el pasado y el ahora es ahora. Ya me quité todos los grilletes que mataban, correré con mi propia fuerza y eso es más que suficiente. Esta serie de eventos es una referencia a la historia de King Halo en la vida real. Y es que si bien King Halo sí corrió el Takamatsu no Miyakinen, no fue durante su año senior, el cual en la vida real corresponde al año 4, sino que fue durante el quinto. Para esta carrera en específico, no sería Yuichi quien montaría King Halo, sino que Yoshito Michibata, otro famoso jinete con un historial de más de 2000 victorias. Es por esta razón que alejarse del camino de su madre no solo es una forma de encontrar su propio camino, sino que también la desliga del destino que tenía atado a causa de su inspiración en Yuichi y su relación con su madre. Tras la declaración, su modo carrera no explora esto a fondo, ya que, como te dije, combina el año 4 y 5 de la vida real de King Halo en uno solo, representado durante el año 3 del juego. Sin embargo, la historia específica del Team Acela sí nos habla de esto, del camino que corrió King Halo hasta el Takamatsu no Miyakinen.
Según la versión del Team Acela, la cual es más parecida a la de la vida real, corrió el Yasuda Kinen, el Takarazuka Kinen, el Tenoucho de otoño, la Mile Championship, el Sprinter Stakes, el February Stakes, fallando y perdiendo cada una de las carreras. Y aunque el mundo ya había dejado de hablar del dúo de segunda generación, ellos lo siguieron intentando una y otra vez, hasta que finalmente llegó el día del Takamatsu no Miya Kinen. En el backstage, como de costumbre, King Halo recibe una llamada de su madre, pero ahora algo ha cambiado dentro de nuestra protagonista. Nos pide que sostengamos el celular para poder activar la videollamada. Su madre le reprocha por correr el Takamatsu no Miya Kinen, preguntándole si finalmente admitió que se volvió completamente loca. En una pista de 1200 metros de sprint no servirá ninguna de las estrategias que ha puesto en práctica antes, por lo que es absurdo siquiera pensar que podrá ganar esta carrera G1 contra profesionales. Pero King Halo le recuerda una verdad que para este punto ya no tiene discusión. ¿Acaso olvidaste que yo también soy una profesional? Y es que ya no importaba lo que su madre y el mundo dijera, ya que King Halo confiaba en su propia habilidad y durante la carrera se lo demostró a todos. Finalmente, King Halo había conseguido su primera e indiscutible victoria de grado 1, algo que se ve reflejado como un requisito obligatorio dentro del juego. Esta victoria es bonita porque no solo marca la primera victoria histórica de King Halo en una carrera G1, tal como en la vida real, sino porque durante el evento posterior a la carrera, nadie en ningún momento se atreve siquiera a hacer mención a su madre ni a su familia. Solo es ella, King Halo, una verdadera Uma Musume de primera categoría, lo cual cierra finalmente su arco en búsqueda de ganarse su propio nombre. Ya de vuelta en el backstage, se encontraría con Kawakami Princess, quien fascinada le dice que cuando debute seguirá el camino de King Halo, corriendo también en el Takamatsu no Miya Kinen. A lo que King Halo le dice: tontita, puedo ser tu ídola, pero no tienes que seguirme. Tienes que encontrar lo que sea que quieras y volverte la primera en ello. Frase que emociona aún más a Kawakami Princess. Lección más que aprendida. Y como una pequeña curiosidad, para esta carrera en la que King Halo ganó su primera y única victoria G1, Yuichi no era su jinete, pero en una extraña coincidencia sí estuvo presente en la carrera, ya que iba montando a Divine Light, el caballo que quedó en segundo lugar. Y en esencia, este es el verdadero final de la historia de King Halo. En la vida real continuó corriendo en el Yasuda Kinen, el Sprinter Stakes y el Mile Championship, pero jamás volvió a ganar, retirándose tras el Arima Kinen de ese año. Sin embargo, en el juego, solo hemos cerrado la trama de King Halo en búsqueda de su propio nombre, quedando aún el problema con su madre y el conflicto con sus amigas, por lo que el juego aprovecha lo que queda de año para cerrar estas dos tramas. Tal como en la vida real, el siguiente objetivo es el Yasuda Kinen, el cual tiene como meta quedar en uno de los 3 primeros lugares. Y el evento posterior a la carrera, titulado Call My Name, tiene como principal objetivo dejar en claro que ahora todo el mundo la conoce como King Halo y también para marcar su siguiente objetivo, el Sprinter Stakes. Carrera que es peculiar,
porque el juego te pide quedar en primer lugar, mientras que en la vida real, King Halo apenas pudo alcanzar el 7º puesto. Mientras nos acercamos a la carrera, ocurren los turnos del segundo verano, en los que finalmente nos encontramos de nuevo con los otros miembros de la generación dorada. Special Week se acerca a King Halo para platicar, pero esta última es un poco fría en sus respuestas, y justo cuando Special Week va a decir algo sobre lo ocurrido el año pasado, el Cóndor pasa las interrumpe, recordando a la Special Week que dejó sus cosas atrás, por lo que esta se va, quedando en que platicarían luego, y mientras camina, Special Week nos da un vistazo a su mente, jugando otra vez con los qué pasaría si. En su cabeza, nos transportan al evento en el que hablaron por última vez, justo cuando el periodista le pregunta a Special Week a quién considera su rival. Pero en esta realidad que ocurre dentro de su mente, ella responde: no estoy segura si quién es la pregunta correcta. No podría decir si King o Seiyun son mis rivales, porque todas... Y aunque no termina la frase, podemos entender que quiere decir que todas son sus amigas. Y es recién 2 meses después que se concreta la charla pendiente. Al finalizar los turnos de verano, Seiyun Sky, Special Week y King Halo se encuentran cuando están finalizando el campamento, antes de entrar al bus que las transportará de vuelta a la academia. Durante la conversación, vuelven a intercambiar palabras como rivales y se proponen definir de una vez por todas quién es la estrella de la generación dorada, compitiendo todas durante el T8 de otoño. Y con esta promesa ya hecha, pasamos finalmente a su penúltima meta, el Sprinter Stakes. Antes de la carrera, King Halo desborda una confianza que no habíamos visto hasta ese momento, y ahora todo el público la apoya, esperando que dé un espectáculo de primer nivel. Tras su victoria, cuando ya se encuentra en el backstage, King Halo recibe nuevamente una llamada de su madre. Su mamá admite que no esperaba que tuviera éxito y le pregunta si su próxima meta será el Mile Championship. Pero la protagonista le responde que contentarse con solo dominar las distancias cortas es demasiado aburrido, ya que ella es King Halo y su talento es infinito, por lo que tal como lo había prometido con sus amigas, ahora apuntaría por el T8 de otoño, a lo que su madre le dice: ¡qué necia! Ya veo. Bueno, más vale que ganes. Y por primera vez, corta, sin reprocharle nada. King Halo reconoce esto como una victoria, sabiendo que ambas son igual de tercas y ninguna reconocería el problema que había entre ambas. Pero ahora, de cierto modo, habiendo conseguido sin buscarlo la aprobación de su madre, es cuando también por primera vez podemos ver la sonrisa más sincera que King Halo nos podía ofrecer, y finalmente escuchar su verdadera risa, salida directamente desde su corazón. Sin embargo, aún no es tiempo de celebrar, y es que queda la meta final, el T8 de otoño. En esta carrera es cuando se vuelven a reunir los miembros de la generación dorada para decidir de una vez por todas quién es la estrella de la generación. Y King Halo consigue la victoria, una victoria que es obligatoria dentro del modo carreras. Cuando finaliza la carrera, como de costumbre, King Halo abandona la sesión de fotos para acercarse a sus amigas, Seiyun Sky y Special Week. Ahí, King Halo admite que durante mucho tiempo las odió a ambas, que las veía como obstáculos que le impedían conseguir sus sueños y que se preguntaba constantemente por qué debutó el mismo año que ellas, pero que ahora que lo piensa a fondo, está orgullosa de haber formado parte de esta generación, ya que si no fuera porque tuvo rivales tan maravillosas, ella jamás habría podido volverse tan fuerte. Y cuando Espe y Seiyun admiten que se sienten igual, finalmente se reconcilian como rivales y se da por finalizado el último arco pendiente de King Halo. O bueno, algo así. Y es que su relación con su madre sigue siendo un factor latente dentro de la historia, pero tendríamos más desarrollo de las mismas durante 2 eventos secretos especiales, los cuales nuevamente juegan con la idea de los ¿qué pasaría si? El primero de ellos se titula Herencia Real, y ocurre si decidimos correr el Arimakinen del año senior, ganando la carrera. Este Arimakinen es especialmente bonito como un cierre para la historia, porque en la carrera participan los 5 miembros de la generación dorada. Cuando finalmente conseguimos ganarla, en el backstage, King Halo recibe una llamada de su madre,
la cual admite que no pensó que llegaría tan lejos como para ganar el Arimakinen. Y nuestra muchacha le responde: soy King Halo, tu hija, una Uma Musume de primera categoría, y antes de que te des cuenta, todos te recordarán simplemente como la mamá de King Halo. ¡Guau! Pero más allá de todo el aura que pudo irradiar la frase, es bonita porque King Halo se acepta a sí misma en sus dos facetas, como el individuo King Halo, la corredora de primera categoría, pero también como King Halo, la hija. Y tras decir eso, ella abandona el lugar rápidamente, sin cortar la llamada, porque debe ir al concierto de la victoria, por lo que nos quedamos en una incómoda llamada con su mamá. Por suerte, es ella quien comienza la conversación, diciéndonos que su hija fue bendecida con muy buenos rivales y con un gran entrenador, que debe admitir que se nota que su hija disfruta realmente correr y que parece que todo lo que ha hecho fue innecesario, disculpándose por los inconvenientes que King Halo pudiera causar, pero pidiéndonos que por favor sigamos cuidando de ella. Y ok, si no te ganó la curiosidad y no lo investigaste hasta este punto, tranquilo que yo te lo cuento. Como te dije inicialmente, la relación de King Halo con su madre está basada en la relación que Yuichi, su jinete, tenía con su mamá, quien se oponía firmemente a que su hijo se volviera jinete. Pero, ¿por qué? Y es que cuando Yuichi comentó que entraría a la escuela de jinetes, toda su familia se puso feliz, excepto su madre, quien parecía incrédula ante la noticia. Y es que verás, resulta que tanto Yoichi Fukunaga, el padre de Yuichi, como Takashi Kitamura, su tío, sufrieron una lesión en las carreras que causaron que tuvieran que abandonar el mundo hípico para siempre, teniendo que vivir también con constantes cuidados de otras personas. En el caso del papá de Yuichi, fue especialmente grave porque este quedó paralítico tras la lesión. La razón por la que la mamá de Yuichi se oponía tanto a su sueño de ser jinete era por una respuesta natural a un trauma. Y ojo, no estoy intentando justificar las acciones de la mamá de King Halo, ya que no sabemos los motivos reales detrás de su actuar, pero conociendo su inspiración y tomando en cuenta el hecho de que jamás se menciona al padre de King Halo durante toda su historia, permite que nuestra imaginación vuele y se comiencen a atar cabos. Y es que generalmente una madre preocupada no atiende a razones, pero al final del día sigue siendo una madre. Justo después del Arimakinen, si cumplimos las siguientes condiciones, desbloqueamos el evento llamado Una Sonrisa Real. Durante este evento, tenemos una escena muy graciosa en la que King Halo se equivoca de día para su sesión de firmas, llegando un día antes, y por alguna casualidad del destino, también nos encontramos con Kawakami Princess, por lo que decidimos aprovechar el día para divertirnos en el parque. Pero lo realmente interesante viene al finalizar la escena, ya que tiempo después, mientras nos encontramos en nuestra oficina, suena el celular, pero esta vez no es el de King Halo, sino el nuestro. Y sí, es nuevamente su mamá. Nos vuelve a agradecer por cuidar también de su hija y nos hace una pregunta. ¿Sabes si todavía le gustan los mismos patrones que le gustaban cuando era niña? Es una escena hermosa. Y es que siendo tan sensible, debo admitir que también entiendo que mucha gente odia a la madre de King Halo. Muchas de las cosas que dijo podrían haber causado un daño irreparable, y no fue gracias a ella, sino a la voluntad inquebrantable de King Halo que logró salir adelante. Pero esta historia tiene dos lecturas. ¿Recuerdas que te dije que la relación de King Halo con su madre está basada en la historia de Yuichi? Bueno, hice mi trabajo de investigación y podemos cerrar el espectro aún más. Y es que la relación está basada específicamente en dos registros. El primero es el American Oaks del 2005, carrera en la que Yuichi, montando a Cesario, ganaría la primera carrera para un caballo japonés de 3 años en suelo americano. En esta carrera es donde se hablaría levemente de la historia del jinete y su relación con su madre, siendo quizás el registro más famoso del lado occidental en la vida real. Pero sin dudas el registro más fuerte que existe viene desde Japón, y es la serie de artículos publicada por Netcave al 2014, una pseudo-autobiografía en la que a través de 37 volúmenes el mismo Yuichi nos contaría los altibajos de su vida y su carrera.
Es específicamente en el volumen 3 en el que nos hablaría más a fondo de su madre, lo que nos puede ayudar a entender cómo se sentían los personajes dentro del juego. Yuichi nos relata que con el tiempo se dio cuenta que fue egoísta al no intentar convencer a su madre y ni siquiera tener una conversación formal con ella sobre el tema. Y aunque su madre seguía teniendo una actitud de no me importa, consultaba siempre en secreto a los mentores de Yuichi para saber cómo estaba. Y como resultado, después de escuchar varias historias de su entorno, su madre finalmente lo aceptó. O bueno, más bien cedió. Pero suena familiar, ¿no? Yuichi también nos comenta que mirando atrás se dio cuenta que fue un niño terrible. En quinto grado dejó de montar caballos porque simplemente dejó de parecerle divertido, pero al crecer, de la noche a la mañana, decidió hacerse jinete, sin siquiera intentar convencer a su madre. Cuando lo piensa, no puede imaginar cómo se sintió su mamá al escuchar eso. Como dice el dicho, un niño no conoce los sentimientos de sus padres, y así es exactamente como él era en ese momento. Pero Yuichi y King Halo se dieron cuenta de todas estas cosas y maduraron, y nuevamente compartiendo destinos, ambos se convirtieron en entrenadores. Tras su retiro, Yuichi se volvió entrenador de caballos de carreras, y King Halo, tras dejar de correr en la Twinkle Series, se volvió entrenador no oficial dentro del Team Acela, siendo en esencia la primera Uma Musume entrenadora. Pero ¿recuerdas lo que te dije antes? No fue casualidad su encuentro inicial con Air Group, un Uma Musume que jugó el papel de hija y también juega el papel de madre. Y es que más que una entrenadora, el verdadero rol de King Halo terminaría siendo ese, el de mamá. Ya ahondamos bastante en la relación que tiene con su hija de la vida real, Kawakami Princess, pero es que fuera de la historia de King Halo, esta sigue cumpliendo el papel de madre con Kawakami, enseñándole a actuar de manera refinada y cómo ser una verdadera princesa. Pero si hablamos del rol de madre de King Halo, probablemente su relación más famosa sea la que tiene con Harurara, su compañera de habitación. Ambas compartieron muchas cosas, como el hecho de que fueron tachadas de perdedoras, pero que a pesar de todo, nunca se rindieron, encontrando su propio camino hacia la cima. King Halo es la que le recuerda mantenerse concentrada en los entrenamientos y también es la que la va a buscar a los barrios comerciales cuando se pierde. Y sí, dentro del equipo Acela también cumple esta función, y es que luego de la carrera de King Halo y con el paso de los años, muchas corredoras se motivaron a unirse al equipo, siendo las más destacables Raincraft, Cesario, Fusaichi Pandora y presuntamente Daring Tact. Fueron específicamente estas dos primeras, Raincraft y Cesario, las que se unieron directamente por King Halo y su entrenador, y es también con ellas dos con quienes cumple más el papel de madre. A Raincraft le enseñó la lección que tanto le costó aprender, encontrar tu propio camino sin dejarte guiar por lo que se espera de ti, invitándola también a sacar el máximo potencial a las aptitudes en las que es buena de manera natural. Y aunque con Cesario cumple un rol más bien secundario, es King Halo quien la acompaña en la que quizá fue su carrera más importante, el American Oaks. Sí, está basada en la misma del 2005. Y no es casualidad que sea durante esa escena, la cual ya te presenté al inicio del video, titulada La melancolía de Los Ángeles, en la que King Halo le da un cierre definitivo a la trama de la relación con su madre, cerrando ya toda sospecha o suposición sobre lo que piensa de ella. Pero mejor que sea la propia King Halo quien te lo cuente. 私じゃ少し力不足かもしれないわね。いくら声をかけても落ち着かないの。初めての海外 G1 のプレッシャーを感じているんでしょうね。そういう私も少しね、今ならよくわかるわ。あの日本ダービーの時のあなたの気持ちが。自分は走れない。でも勝たせなきゃいけない。それがどれほどのプレッシャーだったか。それからもう一つ分かった。私にレースをさせたくなかった母の気持ちも。ええ、母もアメリカのオークスの一つを勝った。だから大レースのプレッシャーがいかにきついかをよく知ってる。娘にはこんな思いはさせたくない。そう思うのも
Pero, ¿qué fue de Yuichi y King Halo en la vida real luego de esto? Bueno, Yuichi actualmente ejerce como entrenador y King Halo lamentablemente falleció el 19 de marzo del 2019. Y si bien King Halo no fue el caballo más emblemático de Yuichi ni con el que tuvo los logros más grandes, sin duda sí fue de los más especiales y probablemente con el que tuvo la conexión más mágica. Escucha esto. 5 días después del fallecimiento de King Halo, Yuichi montando a Mr. Melody ganaría el Takamatsu no Miyakinen, la misma carrera que King Halo ganó años atrás. Y los 5 primeros caballos de la carrera llevaban estos números: el 3, el 4, el 7, el 13 y el 5. 13 es el número que portaba King Halo durante el Takamatsu no Miyakinen que ganó, mientras que Go es un título honorario que se le suele dar a los caballos. Por lo tanto, si juntamos los números, se podría leer como Sayonara King Halo.